Otros tipos de reacción de alquenos diferentes a las adiciones electrofílicas incluyen las reacciones de reducción-oxidación. La reacción de reducción usualmente es una hidrogenación catalítica, donde básicamente tenemos el alqueno, ¿cierto? Que en presencia de hidrógeno y un catalizador, ese catalizador usualmente o puede ser de paladio, de platino o de níquel, una combinación de estas, o hay otros catalizadores que se encuentran, reduce el alqueno en presencia de hidrógeno a un enlace sencillo carbono-hidrógeno, carbono-hidrógeno. Esa reducción es sin, o sea, el hidrógeno llega del mismo lado. Recordemos que las reacciones de los alquenos también son las mismas reacciones de los alquinos, solo que en lugar de un equivalente toca colocar dos equivalentes para llevar desde el alquino hasta el alcano. Entonces, un ejemplo de esta reducción tenemos aquí el CH3CH, el 2-buteno, que en presencia de hidrógeno sobre un catalizador de platino nos genera el butano. Otro tipo de reacciones que también vimos en clase ya es la adición de carbenos. Recordemos que los carbenos se pueden formar, por ejemplo, con CbR3H, el medio básico, formando un carbeno CbR2. Este carbeno de metileno, bueno, es un carbono que podemos hacer simplemente con CH2NN y forma el carbeno. Un carbeno puede reaccionar con el alqueno formando un ciclo propano, ¿cierto? Y esta adición es sin, o sea, llega por el mismo lado. Este carbono se pega a este carbono y este carbono se pega a este, formando un ciclo de 3. Esta adición es sin, mientras la adición de la reducción también es sin. Otro tipo de reacciones que vamos a empezar a estudiar y vamos a ver a más detalle los mecanismos y todo en otros videos son las adiciones oxidativas. Existen 5 tipos de adiciones oxidativas básicamente, pero los más importantes son la adición de halógenos. En la adición de halógenos, un alqueno reacciona con el halógeno para producir una adición del halógeno anti. ¿Qué es una adición anti? Que uno de los halógenos llega por el lado de arriba mientras el otro llega por el lado de abajo. Usualmente estos halógenos son bromo o cloro. Algunas pocas veces son yodo, pero nunca fluoruro. Entonces la adición anti ocurre de esta forma. Un ejemplo que podemos ver es el ciclo penteno, ¿cierto? Que adiciona bromo por este mecanismo donde un bromo llega por la parte inferior mientras el otro bromo llega por la parte inferior. Esto forma un producto de la forma trans más el antiómero que también sería de la forma trans. ¿Ok? Usualmente este halógeno en este tipo de reacciones se coloca en un solvente como tetracloruro de carbono, disulfuro de metilo. ¿Por qué? Porque si se coloca en agua puede ocurrir la formación de aloehidrinas. ¿Qué es una aloehidrina? Un hidrocarburo que tiene un halógeno y un grupo OH como sustituyentes. La formación de aloehidrinas ocurre cuando tenemos bromo en agua, donde la adición del bromo ocurre de la forma Markovnikov, o sea, el bromo va a ir donde haya más hidrógenos y el OH va a llegar a una posición anti-Markovnikov. En este caso, como el ciclopenteno, los dos hidrógenos están, bueno, es equivalente el compuesto, pues vamos a tener el bromo llegando de un lado, mientras el OH de la aloehidrina llega por el otro lado, igual que la adición de halógenos. Vamos a ver el mecanismo de la formación de aloehidrinas en otro video. Entonces acá tenemos el bromo llegando por arriba y acá el OH llegando por atrás. El enantiómero debe ser el bromo llegando por atrás y el OH llegando por arriba. Otro tipo de reacción que es comúnmente de oxidación se llama la epoxidación. Acá usamos un ácido peroxiácido. ¿Qué es un peroxiácido? Un ácido que tiene un grupo peróxido y a la vez es un grupo ácido. El ácido peroxiácido más común que conocemos es el ácido metacloroperoxibenzoico.
que es un ácido aromático que tiene un cloro en la posición B. Pero ¿eso para qué nos sirve? Es un peroxiácido con alquenos. Este oxígeno se adhiere en forma sin, formando un ciclo de 3 al alqueno, y esto es conocido como un epóxido o un oxidano. Y como este oxígeno sale de aquí, se forma un ácido. Un ejemplo que podemos ver, esta adición es del tipo sin. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, el cis-buteno, la adición del oxígeno ocurre en forma sin, ¿cierto? Y se forma este epoxi o este oxidano sin. Pero, por ejemplo, si el alqueno es trans, en presencia de ácido peroxibenzoico, tenemos que el oxidano que se forma mantiene los CH3 en posición trans. Acá el enantiómero de este, o como podemos ver, es un plano, es el mismo, ¿cierto? Tiene un mismo plano, entonces no forma enantiómero, pero el compuesto trans sí forma un enantiómero.